¿Qué pasa cuando un país abandona su juventud? Cuando ya no se sienten que son parte del país que se supone que van a heredar. Sin duda, siempre y sin excepción, la revolución llega rápidamente a las calles. Cuando no ves perspectivas reales para construir un futuro, haces lo que está en nuestra naturaleza más primitiva como seres humanos: destruir. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en México. Hace apenas unas semanas, el alcalde mexicano Carlos Manzo de Uruapan fue asesinado públicamente a sangre fría mientras celebraba el Día de los Muertos con su familia. Su delito: oponerse a los cárteles y a su control sobre el pueblo de México. Al igual que la izquierda, los cárteles solo se preocupan por el poder. Carlos Manzo era claramente una amenaza para ese poder, para el narcoestado de Sheinbaum. Así que lo mataron. La primera mitad del año hubo, atención, 112 asesinatos políticos en México. En los primeros 10 meses del año, más de 300 agentes de policía fueron asesinados, un incremento del 24% respecto al año anterior. Simplemente no se puede tener un país en el que los ciudadanos comunes vivan aterrorizados por pandillas bárbaras. Sin embargo, esto es exactamente lo que está ocurriendo en el México de Sheinbaum. La presidenta de México atacó a los manifestantes antes de la marcha y a medios que, como La Derecha Diario, decidimos dar cobertura a esta protesta en el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Acusó a mí, a los jóvenes, de ser bots movidos por mi persona usando todo el poder de su Estado. Fíjense lo que llegó a decir en su conferencia de prensa llamada La Mañanera y donde tenemos prohibida la entrada. La derecha internacional y sus empresas. En diciembre de 2024, Ricardo Salinas Pliego invitó a Javier Negre, director de La Derecha Diario, a trabajar en México. Estos dos personajes, es público, han tenido interacción en X desde al menos noviembre de 2024. El 30 de enero, Javier Negre informa que abrió La Derecha Diario México en respuesta a la invitación de Ricardo Salinas Pliego. Esto fue reiterado apenas en el evento del Festival de Libertad de Ricardo Salinas Pliego, donde relató cómo el empresario lo invitó a trabajar en México y a expulsar a los zurdos. Javier Negre no está solo en Derecha Diario, tiene como socio a Fernando Cerimedo, que es argentino, estratega digital y consultor político. Se especializa en desinformación y manipulación emocional mediante bots, redes de cuentas coordinadas y campañas audiovisuales virales. Justamente lo que hemos visto en esta campaña. Ahí ven la conferencia de prensa de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum usando a uno de sus esbirros para atacarnos, para señalarnos públicamente en un país donde han matado, atención, 10 periodistas durante su mandato. Un partido que ya saben que sus campañas son financiadas, parte de ellas, durante años, por dinero sucio. Ya saben de dónde procede, ¿no? Un narcoestado. Pues bien, no le tenemos miedo. Después de ese señalamiento, en esa prensa, en esa conferencia de prensa, ellos se han dedicado, sus medios pagados, sus medios corruptos, a señalarnos, a amenazarnos de muerte en un país donde, insisto, matan periodistas. Pero no te tenemos miedo, Sheinbaum, y vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a un pueblo que amo, porque tenemos derecho a que los jóvenes se manifiesten y donde hicisteis auténticas barbaridades. Pues bien, ese fin de semana pasado, después de esa conferencia de prensa, miles de jóvenes, que no eran bots, de la generación Z, salieron a las calles de Ciudad de México frente al palacio de la narcopresidenta Sheinbaum para protestar contra su inacción frente a los cárteles. Manifestantes encapuchados derribaron las barreras de alrededor de la residencia presidencial de Claudia Sheinbaum e incluso le pusieron rótulos de narcopresidenta. Miren estas imágenes y lo que la presidenta Sheinbaum dijo al respecto. ¿Por qué después esta campaña, que ya estaba bastante montada? Porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes. En México se reprime a los jóvenes. ¡Dale los pedazos de mierda con un puto machete! ¡Con un puto machete! ¡Con el mismo pueblo! ¡Con el mismo! Y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Toda la violencia que no tiene el valor Sheinbaum de desplegar contra sus amigos narcos,
la usó contra esos jóvenes que tenían todo el derecho del mundo a manifestarse y a señalar a medios libres como La Derecha Diario y como mi persona, como esos instigadores de una supuesta red de bots que realmente eran jóvenes de carne y hueso que no aguantan más en un gobierno que es cómplice de los narcotraficantes, que no da seguridad a su gente en las calles y que encima el 98% de los crímenes de alto impacto no son ni siquiera investigados judicialmente. Estamos hablando de un narcoestado, pero afortunadamente tenemos conocimiento y tenemos constancia de que Estados Unidos está presionando para que Sheinbaum ponga a la policía realmente a pegarle, a agredir a los que tienen que hacerlo y a perseguir y a meter entre rejas a los narcos y no a los jóvenes, porque a día de hoy sigue habiendo desaparecidos, jóvenes cristianos, jóvenes católicos, jóvenes que simplemente iban a manifestarse en todo su derecho contra la presidenta Sheinbaum. Y ahora aquí está la realidad de cómo trataron a los manifestantes. Vean. Amigos de La Derecha Diario, estas son imágenes de cómo el gobierno está atacando a mujeres. Se ha incrementado el número de violencia. No tengo palabras para describirlo. A ver, mi amor, con tus manitas. Qué impotencia, los vellos de punta, niños, jóvenes, mayores, la policía de Sheinbaum, por órdenes políticas de ella, agrediendo a su pueblo que tiene todo el derecho, como digo, a manifestarse. Nuestro equipo en el terreno de La Derecha Diario México ha preparado un informe de todo lo que ocurrió. Mírenlo. Al final de la marcha de la Generación Z, lo que empezó como una protesta pacífica terminó en violencia. Hay 19 jóvenes detenidos, acusados de todo, desde daños hasta intento de homicidio, pero mientras ellos están en la cárcel, ningún policía ha sido detenido por lo que pasó ese día. Los videos muestran algo muy claro, policías con machetes golpeando a jóvenes que no estaban haciendo nada. En varios momentos los rodearon entre muchos y los golpearon todos juntos, sin darles oportunidad ni de defenderse. También usaron gas lacrimógeno, incluso contra personas que solo estaban ayudando a otros. La Generación Z salió a exigir un país más seguro. La respuesta del gobierno fue represión y violencia. En Estados Unidos, Donald Trump reaccionó a la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México. En una rueda de prensa dijo que estuvo viendo lo que pasó en la capital mexicana y que hay problemas muy graves. Con esas palabras, el expresidente, hoy figura central de la política estadounidense, puso los ojos del mundo en lo que el gobierno mexicano intenta minimizar. Trump no se quedó ahí. Cuando le preguntaron si consideraría acciones directas contra los cárteles dentro de México, respondió: está bien para mí lo que tengamos que hacer para detener las drogas. Una frase que encendió las alarmas porque deja claro que ve a México como un país donde el crimen manda y el Estado no controla el territorio. Después de la marcha de la Generación Z, Claudia Sheinbaum salió a decir que las agresiones la hacen más fuerte, una frase que revela más que temple una profunda desconexión con la realidad. Mientras jóvenes eran golpeados, gaseados y perseguidos por policías con machetes, la presidente optó por convertir la violencia en un eslogan personal, como si la brutalidad fuera un halago. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy. Más fuerte.